Entonces, ahora que ya sabemos cómo enlazar aparentemente las URLs de una aplicación con las URLs del proyecto, es que vamos a ver que si iniciamos el servidor, lo que nos va a dar es un error. Y esto pasa porque Django no reconoce el archivo urls.py como un archivo de URLs que pueda utilizar el proyecto. ¿Y esto por qué es que sucede? Porque si se dan cuenta, la estructura de un archivo URLs en Django debe tener un arreglo, bueno, una lista. Esta lista se llama URL patterns, que es la que ven aquí. Y el error nos está diciendo eso, que no tiene un patterns válido y que aparentemente este no existe. Entonces, lo que vamos a hacer es crear este pattern en el archivo urls.py para ver que se solucione ese error. Entonces lo primero va a ser importar de django.urls import pattern y luego voy a crear url pattern igual a un arreglo vacío. Bueno, corchetes vacíos, que es una representación de una lista vacía. Y ahora, como ven, el servidor ya me ha cargado sin ningún problema. Y esto es lo que nos faltaba agregar al archivo para que la conexión se haga por completo. Y es que Django va a reconocer el archivo que indiquemos en esta ruta, pero va a analizar ese archivo y tiene que encontrar algo esencial para él, que es el URL patterns, que es la lista con todas las rutas que va a contar esa aplicación o que debe tener ese archivo. Entonces, ahora sí ya podemos trabajar aquí con este archivo urls.py, pero perteneciente a mi aplicación. Para poder crear algo aquí, lo primero que voy a hacer es dirigirme a mi archivo views.py y voy a crear una vista muy sencilla. ¿Para qué? Para que yo pueda realizar lo siguiente. Quiero renderizar o hacer que cuando ingrese una URL, por ejemplo, por ejemplo aquí, localhost 2.8000, me ingresa esto. Dice, no hay nada por defecto. Entonces me dice que las únicas URLs disponibles son admin y libro. Si yo ingreso a barra libro, no hay nada. Este barra libro es, si se dan cuenta, el que está definido aquí, ¿ves? Esto de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para pintar un template aquí cuando ingresemos esos valores? O cuando escribamos pues esta URL como tal. Pues es algo muy sencillo. Vamos a crear una función dev y vamos a llamarle home y va a recibir un parámetro. Este parámetro se llama request y es el parámetro que toda función debe recibir cuando vamos a trabajar con peticiones que vengan del navegador. Request va a ser el parámetro que va a obtener o en el cual va a ser recibida la interacción que haga el usuario aquí en el navegador. Recuerden, cuando ustedes hacen o escriben una URL y presionan Enter, lo que están mandando es una petición. Esta petición va a llegar al lado backend, que es básicamente Django, y Django lo va a recibir en este parámetro llamado request. Claro está que si al escribir esta URL llaman a esta función. ¿Cómo sé que esto es una petición? Pues presionas F12, por ejemplo aquí en Chrome, y tienes algo que se llama Network. Y cada vez que tú realizas una petición, una acción, presionas un botón, etc., carga peticiones. Y aquí pues te das cuenta que es un estado de error
porque no encuentra la página y etcétera. Y nos está mostrando pues esto que estamos viendo aquí. Esta es la petición que tú has realizado o que el usuario realiza cuando interactúa con el navegador y quiere obtener algo de la parte de atrás, por así decirlo, que es la parte del servidor. Entonces, este request va a ser algo muy sencillo. Solo va a tener una línea que va a ser un return y vamos a hacer un render. Si ven, por defecto cuando creamos una aplicación, el archivo Vue trae importado de Django.shortcut, trae un importado render. ¿Y por qué? Porque render lo que va a hacer es renderizar, como su nombre indica, es decir, pintar templates, pintar en un template que nosotros le debemos indicar la información que deseemos. ¿Y cómo es que le vamos a indicar esto? Pues muy sencillo. Render es una función, por lo tanto recibe parámetros. Bueno, es una función con parámetros. Y estos parámetros van a ser los siguientes. El primero es el request, es decir, la petición. ¿Por qué? Porque va a mandar o va a responder algo. Y eso lo va a mandar como la petición que acaba respondiendo a través de la petición que le acaban de enviar. El siguiente parámetro es el template que va a pintar, es decir, cuál HTML debe pintar esta función. Eso es lo que nos está pidiendo. Entonces aquí iría el template. Y esos son los dos parámetros mínimos que debe tener toda función render. Entonces, ¿qué template va a ser aquí? Pues el template que voy a indicar aquí va a ser aquel que va a estar en una carpeta llamada libro y dentro de ella algo que se llame index.html, por ejemplo. Y listo, entonces aquí tendría mi función que va a renderizar mi home o mi index. Ahora, yo tengo que asignar esto de aquí a una URL para poder obtener lo que quiero. Entonces yo voy a importar de punto view, voy a importar home y voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a escribir path, voy a escribirlo vacío y voy a decir home y voy a decir que va a tener un nombre index. Vamos a explicar. Path lo que hace es recibir tres cosas. El primer parámetro, que son esto que está aquí, es el texto que uno va a escribir en la barra de direcciones, es decir, aquí. Y este texto va a ser el necesario para poder acceder a ¿qué cosa? A la lógica que esté en la función o clase que indiquemos dónde. En el siguiente parámetro que recibe path, en este caso que es home. Cuando escribamos el texto que está aquí, Django lo que va a hacer es acceder al código que está dentro de la función que está aquí, que se llama home. Es decir, va a ir a mi archivo views y va a buscar home, lo encuentra aquí, y va a ejecutar todo el código que esté dentro de home. Y ese código es que me pinte un HTML. Y el tercer parámetro que recibe path es un nombre, un identificador para toda la URL por si quiero utilizarse en algún sitio. Ojo, este nombre de URL puede ser usado solamente cuando utilizamos el sistema de plantillas de Django. Cuando utilicemos otro tipo de cosas no vamos a utilizar esto de aquí. Entonces, este nombre lo podemos utilizar en el sistema de plantillas de Django, o sea, cuando escribimos el HTML, pero con su sistema de plantillas, o cuando estemos trabajando en las vistas, en el archivo views, y querramos llamar a una URL, pues podemos llamarla a través de su nombre, solo indicándole este nombre, nada más, y vamos a traer a toda la URL. Entonces, hasta ahí está bacán. Ahora, como ven, las funciones que están aquí, solamente tenemos que escribir su nombre. Y listo, ya tendríamos como tal
nuestra URL preparada y nuestra lógica. Pero aquí sucede algo, que si nosotros accedemos a la URL que hemos escrito, pues nos sale algo, dice template no existe, libro barra index.html. Y tienen razón, puesto que este error nos sale porque al momento de acceder a barra libro, es decir, escribió lo que está aquí, entonces accedió al archivo urls.py que pertenece a mi aplicación libro, y al llegar aquí busca una URL que no tenga nada porque luego del libro está vacío. Entonces la URL que no tiene nada y que va a ser luego del libro va a ser esta que está aquí. Entonces me está pintando el código que está aquí dentro de home. Y home lo que dice es que pinte un index.html. Pero este archivo no existe, por eso es que me sale template no existe. ¿En dónde? En la dirección barra libro. Y me dice cuál, el libro barra index.html. Entonces voy a crear esta estructura. ¿Cómo voy a estructurar los templates? Va a ser de la siguiente manera. En la carpeta principal raíz de mi proyecto voy a crear una nueva carpeta llamada templates. Dentro de cada template voy a crear una carpeta con el nombre de cada aplicación. Es decir, cada aplicación va a tener una carpeta dentro de templates donde van a estar los HTML pertenecientes solo a esa aplicación para tener un mayor control y un mayor orden. Este nombre que va a tener los templates aquí dentro de esta carpeta va a ser el mismo de la aplicación. Entonces le voy a poner libro. Y dentro del libro es que ya es esta ruta, voy a crear mi index.html. Listo. Entonces, si yo ahora recargo, me sigue saliendo el mismo error. Y esto es porque, bien, hemos indicado todo, pero aquí está dentro de templates. Pero ¿por qué yo no he puesto templates? Y esto es porque nos falta agregar algo. Un archivo de configuración. Vamos a nuestros settings de nuestro proyecto y recuerdan que aquí hay una sección que dice templates y hay un parámetro que dice dirs. Esto hace referencia a que tenemos que indicarle la carpeta o el directorio o la ruta donde van a estar nuestros templates. Y entonces, como yo he dicho que mis templates van a estar dentro de esta carpeta llamada templates, valga la redundancia, pues entonces le voy a decir que sea en templates donde van a estar mis plantillas, mis HTML. Entonces, si ahora yo veo mi servidor, ya recargó correctamente y no hay ningún error aparentemente, voy a recargar y me sigue saliendo lo mismo, o sea, me sigue saliendo el mismo error, que no encuentra el index.html que está dentro de mi libro. Pero eso no era necesariamente correcto. Lo que he hecho es reiniciar mi servidor, detenerlo y volverlo a iniciar. ¿Para qué? Porque no me estaba cogiendo los cambios que había aplicado. Entonces, si ahora yo ingreso a esa URL, barra libro, me muestra una página en blanco, que aparentemente es correcto, porque yo en mi index.html no tengo nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un archivo HTML5 y voy a ponerle de título index. Index. Y voy a decir lo siguiente. H1, este es el index de mi proyecto. Si yo guardo, recargo, aquí está. Este es el index de mi proyecto. Entonces ya he enlazado todo correctamente. Ya tengo mi plantilla y ya la está reconociendo ya. Entonces vamos a hacer una pequeña recapitulación. ¿Qué hice primero? Terminé de enlazar mis URLs como ya sabía.
agregué el URL patterns que todo archivo de URLs de una aplicación o proyecto debe tener. Creé una URL la cual va a llamar a mi función home que está en mi archivo view. Y esta función home, que recibe como parámetro un request, porque request es la petición que ha hecho el usuario, va a retornar esa petición, pero va a pintarla en un HTML que está en libro barra index.html. ¿Cómo hice para que Django me reconozca este archivo que está dentro de la carpeta templates sin escribir aquí template? Pues en mi archivo de configuración recuerden que tenemos un apartado llamado templates, que es una lista. Dentro de ella tiene un diccionario. Y ese diccionario tiene un parámetro llamado dirs o una key llamada dir, la cual indica o hace referencia a dónde tenemos guardados o dónde vamos a guardar nuestros templates y dónde va a tener que ir a buscar Django los templates. Ese nombre es templates, que es esta carpeta que está aquí. Por eso es que yo he colocado de esa manera, pues eso. Entonces, bien, ahí ya lo tenemos. Y ahí hemos colocado templates como tal. Y ya tenemos configurado nuestro apartado templates en nuestros settings. Y ya automáticamente cuando hagamos una petición va a buscar en esta carpeta los templates que le indiquemos. Y como al momento de llamar a la URL template o la función llama a un template llamado index.html, Django entra en templates y sigue esta estructura. Libro, pues está en libro, index.html, y como si le encuentra, pues no lo pinta sin ningún problema. Y en mi index.html tengo un h1. Y como ven, así de sencillo es como enlazamos y hacemos que haga conexión un template con la lógica de mi proyecto en Django. No es difícil, es sencilla la comunicación como la hemos hecho. Y con esto ya estamos listos para proceder a crear nuestro CRUD como tal, explicando ya el código en nuestro archivo views y creando las URLs correspondientes.